Ninguna fuerza terrorista va a frenar la navegación comercial de los Estados Unidos en su navegación por el mundo. Los terroristas hutíes y quienes los apoyan desde Irán no deberían tratar de confrontar nuevamente al presidente Trump y el presidente lo ha dejado en claro. En otro asunto importante, el presidente Trump firmó una proclama invocando la ley de enemigos extranjeros para proteger a Estados Unidos de organizaciones terroristas como el Tren de Aragua. Por instrucciones del presidente, el Departamento de Seguridad Nacional realizó operaciones antiterrorismo deportando a casi 200 miembros del violento Tren de Aragua, lo que va a salvar incontables vidas estadounidenses. Gracias al trabajo del Departamento de Estado, estos monstruos fueron aprehendidos y enviados a El Salvador, donde no podrán representar una amenaza para el público estadounidense. El Tren de Aragua es uno de los grupos terroristas más sangrientos del mundo y son responsables por algunos de los crímenes más terribles que hayamos visto en la historia de nuestro país en años recientes, incluyendo los asesinatos de la hermosa Laken Riley y Jocelyn Nungaray. El presidente Trump le prometió a las familias de ambas víctimas que se le haría justicia por sus hermosas hijas y eso es lo que ha hecho. Como dijo el presidente durante su discurso de toma de posesión, él prometió invocar esta ley y no tiene una responsabilidad mayor que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones. El presidente Trump va a continuar sus esfuerzos históricos para resguardar la frontera y evitar que estos invasores ilegales ingresen al país. Como lo reconoció este fin de semana el New York Times, las políticas del presidente Trump están funcionando. Así lo resumió el Times. Los cruces ilegales en la frontera con México han caído a su punto más bajo en décadas. Los albergues antes atiborrados ahora están vacíos. Ahora la gente que está en México está comenzando a regresar a sus lugares de origen. La frontera es irreconocible en comparación con como era hace un par de años, cuando cientos de miles de personas de todo el mundo ingresaban todos los meses a Estados Unidos, en escenas de caos y de perturbación. Estas son las políticas del presidente Trump en acción. Nuevamente es lo que dice el periódico. No necesitábamos una nueva política, sino al presidente Trump. Todo esto contribuye a una sensación de optimismo en nuestro país. De acuerdo con encuestas recientes de NBC News, más votantes registrados dicen que Estados Unidos va por el camino correcto, más que nunca antes desde comienzos de 2004. El país apoya los comentarios del presidente Trump que hay que encaminar al país una vez más. Mientras tanto, los críticos del presidente no pueden decir lo mismo. Esa misma encuesta de NBC indica que la popularidad de los demócratas ha caído a su punto más bajo en la historia. Cuando se deja que el odio al presidente Trump se interponga a los mejores intereses del país, la gente lo rechaza. Hoy nos acompaña Kelly Myers. Ella es una corresponsal de News Nation. Falla de audio en la señal de origen. Gracias, Caroline. ¿Qué le dirías a los estadounidenses que quieren calles más seguras, pero temen que se está violando el debido proceso? El presidente está utilizando todos los recursos a su disposición y su autoridad constitucional dentro de los límites de las leyes de nuestro país para garantizar que nuestras calles sean seguras. Y este gobierno está concentrado en detener, aprender y deportar a criminales ilegales. Y como han visto este fin de semana, el presidente usó su autoridad bajo la ley de enemigos extranjeros para deportar a entidades terroristas. El Tren de Aragua es una de ellas y, como hemos dicho, cerca de 200 miembros del Tren de Aragua fueron enviados este fin de semana a El Salvador e incontables vidas se van a salvar gracias a estas medidas. Y si usted habla con las familias Ángeles, como mencioné, a Justin Nungaray y Laken Riley, comprenden el enorme costo en vidas a manos de estos terroristas ilegales. El presidente se siente orgulloso de haber cumplido su promesa. Hoy se van a entablar cuestionamientos legales en los tribunales. El presidente piensa que puede desafiar una orden legal sin desafiar la separación de poderes. No, este gobierno actuó dentro del marco de la ley.
dentro de la autoridad constitucional del presidente y bajo la autoridad que le confiere la ley de enemigos extranjeros. Tenemos confianza en eso y tenemos la certeza que vamos a ganar el caso. Si ustedes pueden enviar a 200 terroristas del Tren de Aragua de una sola vez a El Salvador, ¿qué vendrá después? Tendría que preguntárselo a los tribunales y a la gente que está combatiendo a este gobierno por tener al presidente haciendo su trabajo. Él prometió deportar a estos terroristas foráneos. Le agradecemos al presidente Bukele y a El Salvador por recibir a estos monstruos donde van a enfrentar a la justicia. Si estos individuos son terroristas en guerra contra Estados Unidos, ¿está el presidente Trump considerando algo más letal en lugar de llevárselos en avión? Me parece que la premisa de tu pregunta tiene cierta curiosidad. Estos son terroristas designados como tales. El presidente firmó una proclama el 20 de febrero de 2025 identificando al Tren de Aragua como una organización terrorista internacional. Esto se hizo en consulta con la Secretaría del Tesoro y de Justicia y de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos el presidente tiene el derecho de hacer esto y nadie dudaría que el Tren de Aragua debe ser considerado una organización terrorista internacional. Estos son monstruos, violadores, asesinos, secuestradores, violadores, depredadores que no tienen derecho a estar en este país y deben responder por sus acciones. En otro tema, un miembro del Parlamento Europeo piensa que Estados Unidos no representa los valores de la Estatua de la Libertad y están pidiendo su devolución. ¿El presidente Trump va a devolver la estatua? Absolutamente no. Y mi recomendación para este político es recordarle que gracias a los Estados Unidos de América, los franceses no hablan alemán en el día de hoy, así que deberían estar agradecidos. ¿Está preparado el Ejecutivo para brindar apoyo en relación con los vuelos que se fueron a El Salvador? Algunos de esos detalles que pidió el juez para determinar cuándo se hizo el vuelo. Eh, en términos generales, eh, las horas de los vuelos, el manifiesto y demás, la orden dice que hay que entregarlo. ¿Está preparado el Ejecutivo para brindar esa información? Se la puedo dar en este momento. Todos los aviones eh, que estaban bajo esta orden salieron antes que la orden fuera registrada el sábado. Y el Ejecutivo con gusto responderá a todas estas preguntas que vaya a plantear el juez en el tribunal. Y en cuanto a los cuestionamientos sobre debido proceso, eh, ¿hay alguna persona que haya sido deportada que no llene los requisitos para ello? ¿Está el Ejecutivo dispuesto a dar más detalles sobre cómo se hizo la determinación? ¿Quiénes son los individuos que estaban cubiertos por esta orden? Le puedo asegurar al país que la Patrulla de Fronteras, el Servicio de Inmigración y Seguridad Nacional tienen certeza sobre la identidad de los individuos que estaban en estos aviones y la amenaza que representan para el país. Ellos arriesgan sus vidas, toman su trabajo muy en serio para deportar a estos individuos designados como terroristas y debe confiarse en que haga su trabajo y eso fue la razón por la que fue elegido este presidente. Usted dice que el Ejecutivo puede demostrar que todos los que estaban en este vuelo a El Salvador eran miembros del Tren de Aragua, MS-13 o de alguna otra entidad. Sí, ya en aras de la transparencia hemos brindado la información sobre los más de 200 inmigrantes ilegales deportados. 137 fueron deportados bajo la ley de enemigos extranjeros. Había venezolanos deportados bajo procedimientos regulares de inmigración y 23 eran miembros de la pandilla MS-13. También había dos cabecillas de MS-13 como parte del grupo. El presidente Bukele expresó su agradecimiento por su repatriación para que les puedan hacer justicia en el país. ¿Qué criterio, aparte de decir que tenían tatuajes o que estaban en el lugar indebido en el momento inapropiado, qué otro criterio están usando para determinar si alguien es miembro de estas organizaciones? Información de inteligencia y la gente que trabaja en el interior de nuestro país que finalmente puede hacer su trabajo. Bajo el gobierno anterior tenían las manos atadas y, como he dicho, toman su trabajo muy en serio. Se debe confiar en ellos, deben
contar con el respeto del país en esta operación y, como le decía Kelly, el Ejecutivo va a brindar todos los detalles a las preguntas que plantee el tribunal. Estados Unidos le está pagando a El Salvador para encarcelar a estos venezolanos. Y otra pregunta sobre Rusia. ¿Puede darnos una actualización sobre las negociaciones para el cese al fuego? ¿Hay algo que nos pueda decir sobre la lista que envió el presidente Putin? En cuanto a su primera pregunta, hablamos de casi 6 millones de dólares para El Salvador por la detención de estos terroristas extranjeros, y eso es un monto mínimo comparado con el costo en vidas y el costo que tendría para los contribuyentes estadounidenses recluir a estos terroristas en cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos. Y me hago eco del mensaje de nuestro secretario de Estado Marco Rubio, quien expresó su agradecimiento al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador por su cooperación en esta materia. En cuanto a Rusia, como saben, el presidente anunció anoche en el Air Force One, cuando regresaba de un fin de semana muy ocupado en Florida, que hablaría con el presidente Putin mañana. No me voy a adelantar a esas negociaciones, pero le puedo decir que estamos muy cerca de la paz. Nunca habíamos estado más cerca. Y como saben, el presidente está decidido a lograr un resultado positivo. Tengo dos preguntas. El presidente informó anoche que pensaba anular algunos indultos aprobados por el expresidente Biden. ¿Tiene el Ejecutivo la autoridad de hacerlo porque fueron firmados con firmas automáticas? Hay muchas preguntas que deberían hacerse muchos periodistas. Es si acaso el expresidente de Estados Unidos finalmente estamos de acuerdo en que tenía una deficiencia cognitiva. Finalmente lo están admitiendo. Esto se evidencia con su desastroso desempeño en el debate contra el presidente Trump en la campaña. El presidente plantea que si acaso el presidente realmente sabía de estos indultos o se utilizó ilegalmente su firma sin su consentimiento o conocimiento. Y no es que el presidente o yo estemos planteando estas interrogantes. Según el New York Post, hay funcionarios del gobierno de Biden que han planteado estas interrogantes y se preguntan si el presidente fue siquiera consultado sobre la utilización de su firma en estos documentos. Así que creo que es una pregunta que deberían plantearse todos, porque eso pudiera apuntar a comportamiento criminal si alguien está usando la firma del presidente sin su consentimiento. Eh, ¿Sabía él que se estaba usando su firma? Esa es la pregunta que habría que hacer. ¿Hay alguna evidencia en ese sentido? Usted es la reportera, debería averiguarlo. Usted habla de la orden del juez que se registró a las 7:26 de la noche, pero a las 6:45 y 6:48 le emitió órdenes verbales. Eh, la Casa Blanca se siente obligada a cumplir con la orden verbal. Como dije, todos los aviones sujetos a la orden escrita del juez salieron de territorio estadounidense antes que se emitiera la orden escrita. Y en cuanto a la orden verbal, que tiene el mismo peso, bueno, hay dudas sobre si una orden verbal tiene el mismo peso que una orden escrita, y nuestra consultoría jurídica responderá en corte. El viernes el presidente sugirió que debería ser ilegal criticar a los jueces, pero él lo ha hecho en el caso de jueces que se han pronunciado en su contra. Y por otro lado, Elon Musk pide la impugnación de los jueces que lo han hecho. Yo no he escuchado al presidente hablar de estas impugnaciones. Usted menciona lo que dijo el señor Musk, pero yo no he escuchado al presidente de Estados Unidos diciendo tal cosa. Y en cuanto a un video sobre la deportación de inmigrantes ilegales, ¿cuál es la estrategia de la Casa Blanca en este sentido? ¿Y qué piensan de estos videos? La Casa Blanca y nuestro gobierno entero está
enfocado en el mensaje del presidente y vamos a asumir responsabilidad por estas decisiones trascendentales que se están tomando. El presidente fue elegido con un mandato muy amplio para lanzar la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos y eso es exactamente lo que está haciendo. Y hasta el día de hoy pensamos que a 56 o 57 días de gestión el presidente sigue recibiendo un abrumador respaldo del público por sus acciones. Así que no tenemos duda de dar un mensaje claro sobre lo que está haciendo el presidente cada día por la seguridad de nuestras comunidades. Y este video que usted menciona creo que resume nuestra política de inmigración. No tienen que irse a sus casas, pero a sus hogares, pero no pueden quedarse aquí. El presidente Tom Lane impondría sanciones a Rusia si el martes no logra los resultados deseados y ha habido algún inmigrante que se haya autodeportado usando CBP. El presidente ha planteado esto y está dispuesto a hacerlo si fuera necesario. No tengo nada que relatarles y no me voy a adelantar al presidente. En cuanto a su segunda pregunta sobre CBP, tendría que consultar con el Departamento de Seguridad Nacional. Es una excelente pregunta y nos sentimos orgullosos de haber reprogramado esta aplicación que usó el gobierno de Biden para facilitar el ingreso masivo de inmigrantes ilegales al país. Era como un pase avanzado en Disney World. La aplicación ahora le permite a los inmigrantes autodeportarse para no terminar protagonizando uno de estos videos. Después del bombardeo ordenado por el presidente Trump a los Houthis, él dijo que si ellos tomaban represalias, él consideraría responsable a Irán. ¿En qué se traduce eso? Yo me remito a lo que dijo el presidente esta mañana cuando dijo muy claramente, y le leo, que quede claro, los cientos de ataques realizados por hutíes, estos matones que operan desde Yemen, que cuentan con el apoyo de Irán. Cualquier acción de los hutíes será respondida con fuerza y no vamos a parar allí. Irán ha apoyado a estos grupos, ha perdido el control de estos grupos, pero no es así. Ellos les han dado armas, dinero y equipo altamente moderno y hasta llamada información de inteligencia. Cada ataque lanzado por los hutíes será considerado de ahora en adelante como una acción con armas y a instancias del liderazgo de Irán, e Irán va a pagar las consecuencias y serán severas. Eso fue lo que dijo el presidente hace momentos. No tengo nada que añadir, pero nuestro mensaje a Irán es que más vale que lo tomen en serio y los hutíes se dieron cuenta este fin de semana. El presidente no se va a quedar de brazos cruzados, permitiendo que los terroristas lancen ataques contra buques mercantes o militares de Estados Unidos. Eso no se va a tolerar. En cuanto a la economía, usted y otros miembros del gabinete han dicho que el país está en una transición y que esto se enmarca en un plan a largo plazo. ¿Cuánto le preocupa al presidente que los mercados se hayan estremecido por los aranceles y le preocupan las repercusiones? Con todo respeto, esto ya lo hemos respondido. Estamos en un periodo de transición, el presidente lo ha dicho. Él también ha dicho que él cree en la aplicación de aranceles y el beneficio que esto le va a dar al país, restableciendo su prosperidad. Si ustedes analizan la fórmula del presidente, reducción de regulaciones, incentivos fiscales, desarrollo del suministro energético en el país. Así que los mercados deben tener confianza en esto. Es la misma fórmula que usó el presidente en su primer gobierno y esta es una versión mejorada. Los partes más recientes sobre la economía indican que la inflación está amainando, una cuarta baja en 4 meses. El promedio en el precio de la gasolina también ha descendido y esta mañana se informaba que el precio de los huevos a nivel de mayoristas sigue bajando. Estamos hablando de $3.14 menos de lo que teníamos a comienzos de año. Así que el país tiene razones para ser optimista y, como he dicho repetidamente, este gobierno tiene un esfuerzo integral en marcha para crear el desastre que dejó Biden. En cuanto al plazo para los aranceles,
ya ha parado este proceso? Creo que el presidente le diría que todas las opciones siguen abiertas. Él siempre está listo para responder si piensa que Estados Unidos está siendo tratado injustamente por nuestros aliados y competidores alrededor del mundo. Pero sí, el 2 de abril es un gran día para el país. Como ha dicho el presidente, los aranceles recíprocos van a entrar en efecto. Cuando estemos más cerca de la fecha tendremos más detalles. Pero los secretarios Lubnin, Besnik, el vicepresidente y otros han estado involucrados en estas conversaciones y discusiones. El presidente, como siempre, se va a pronunciar directamente. Audio deficiente. ¿Está el Ejecutivo decidido a restituirle a algunas personas sus permisos de porte de armas? ¿Qué piensa el presidente sobre esta materia? Es una pregunta muy importante. Yo no he hablado con el presidente sobre su posición a este respecto, pero se lo voy a preguntar esta tarde y le daremos una respuesta. En relación con el cumplimiento por parte del Ejecutivo de órdenes de jueces, un portavoz del Ejecutivo, Tom Holman, eh, él estuvo en Fox News y hablaba de las deportaciones y dijo lo siguiente: no vamos a parar, no me importa lo que piensen los jueces. Lo que yo interpreto, solo leyéndolo, que no les importan los pronunciamientos de los jueces federales. ¿Lo puede aclarar? Eh, ya que usted lo ha citado, repito lo que él dijo. No me importa lo que piense el juez, pero el Ejecutivo está cumpliendo con la ley. Reitero, todos los vuelos salieron antes que se emitiera la orden escrita y estamos listos para defender esto en corte esta misma tarde. Y si me permite, en cuanto a Rusia, el presidente hizo declaraciones en el Air Force One cuando regresaba de Florida y él pareció sugerir que la conversación de mañana tiene que ver básicamente sobre la división de recursos, territorios asociados con la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky le ha dado al presidente Trump esa autoridad. Como ustedes saben, el presidente y su equipo de seguridad nacional han estado trabajando directamente con el presidente Zelensky y con el equipo ucraniano, y esto ha sido parte de las conversaciones entre el equipo del presidente y los ucranianos. En cuanto a líneas específicas y otros detalles, no lo voy a discutir desde aquí. No sería pertinente que yo me adelantara a la llamada del presidente Trump al presidente Putin, pero en aras de la transparencia van a escuchar del presidente o de nosotros inmediatamente después de la llamada. En este momento hay mucho interés en el Poder Judicial. ¿Tienen alguna actualización sobre la fecha de futuros nombramientos? ¿Y tiene el presidente una lista de potenciales nombramientos? No tengo una actualización sobre plazos o una lista de nombres, pero le voy a pedir a mi equipo que le suministre la información. El presidente visitará el Kennedy Center esta tarde para una reunión de la directiva. En cuanto a lo que ocurrió hace algunas semanas, hubo hasta amenazas de bomba contra el Kennedy Center por un evento que mostraba a China antes del comunismo. ¿Ha habido alguna respuesta a esto? Y el presidente está poniendo énfasis en el arte y la cultura. ¿Cuál sería el mensaje para quienes traten de perturbar esto en Estados Unidos? No lo hagan, el Ejecutivo lo va a tomar muy en serio y van a tener que responder por sus actos. Queremos evitar cualquier forma de amenaza o amenazas de violencia contra entidades estadounidenses. El presidente irá al Kennedy Center, yo voy a ir con él. Él es el presidente de la Junta Directiva del Kennedy Center y quiere restablecer arte y cultura que abracen las tradiciones y la cultura de Estados Unidos en lugar de denigrarla como vimos en años recientes. El presidente hará un recorrido del centro y seguro que hará recomendaciones sobre cómo se puede mejorar el centro.
pero también vamos a hablar de futuros eventos, eh, presentaciones teatrales y otros espectáculos que se llevarán a cabo bajo su liderazgo. El presidente discutirá con Putin el futuro de Vladimir Zelensky. Ya he respondido a esto, no me voy a adelantar a las conversaciones del presidente, pero después de la llamada telefónica les daré una sinopsis. Usted mencionó más temprano que tenían un cronograma para la paz. ¿Es esto una crítica a a la política exterior del gobierno anterior? Pienso que sí. Pienso que esta guerra comenzó por culpa del gobierno anterior. Esto nunca hubiera comenzado si él hubiera seguido en el cargo. Actuaron por la incompetencia y debilidad del gobierno anterior. El presidente se siente orgulloso del progreso logrado en muy poco tiempo y mañana esperamos que esto continúe. Ha habido reportes en las últimas horas diciendo que el Ejecutivo ha decidido retirarse del Centro Internacional para el procesamiento de crímenes contra Ucrania, que obligaría a Putin a responder por crímenes de guerra. ¿Lo puede confirmar? No lo puedo confirmar porque no he escuchado de eso. Sé que ha habido múltiples reportes imprecisos en Reuters recientemente, pero lo puedo verificar. ¿Considera el presidente que el Departamento de Justicia debe investigar a miembros de la comisión del 6 de enero? El presidente ha dejado en claro, él expresó su visión de lo que espera ver en el Departamento de Justicia, pero también dijo que había nombrado gente excepcional como a Pam Bondi y Kash Patel para que hagan lo mejor para nuestro sistema de justicia y para dejar que se siga utilizando los tribunales como armas. Es una decisión no solo del presidente Trump, sino de otros también. Queremos volver a una institución eh, donde se ponga a los criminales bajo lo que hemos visto bajo el gobierno anterior es inaceptable. En cuanto a los comentarios de Holman, el presidente dijo que siempre acataría lo que digan los tribunales. Ya escuchamos lo que dijo Holman. Solo en aras de la claridad, ¿considera el presidente que se siente obligado a cumplir con las órdenes del juez? Lo estamos haciendo. ¿Cuál es el papel del presidente respecto a FEMA? ¿Se va a cambiar la forma de actuar frente a las tormentas? Puede ser que haya un cambio en el futuro, pero por ahora se le está dando seguimiento a la tormenta. Cuando venía para acá recibí un correo electrónico del Departamento de Seguridad Nacional sobre lo que están haciendo estado por estado. Así que tengan la certeza que la secretaria Noam y su equipo están trabajando en esto y lo remito al Departamento de Seguridad Nacional para más preguntas. ¿A qué se refieren cuando hablan de plantas de energía? Hay una planta eléctrica cerca de la frontera Rusia-Ucrania y eso será un tema de discusión mañana. ¿Tiene una pregunta? Quería preguntarle si darán a conocer detalles más específicos sobre las personas enviadas esta semana a El Salvador. Darán a conocer los nombres. No lo creo por consideraciones de privacidad. En este momento, la remito al Departamento de Seguridad Nacional para tener más detalles sobre los individuos que estaban en el vuelo. Yo les he dado la información y los nombres que han usado estos individuos: secuestros, abuso sexual de menores, asalto contra un oficial de policía, etc. Debo recordarles a todos que el Tren de Aragua es una entidad terrorista que opera en Estados Unidos porque el gobierno anterior les permitió que invadieran nuestro país. Estos son monstruos que han torturado, violado y asesinado a gente como Jocelyn Nongray de 12 años, a Laken Riley de 22 años. Ellos tenían una operación de tráfico sexual en múltiples estados, contrabandeando mujeres a Estados Unidos, manteniéndolas prisioneras en Luisiana, Texas, Virginia, obligándolas a ejercer la prostitución, y violaron, secuestraron y asesinaron a una mujer en Texas, asaltaron sexualmente a una mujer y su hija,
protagonizaron un tiroteo masivo en Illinois, han movilizado armas fantasma en la ciudad de Nueva York, tomaron un complejo de apartamentos en Aurora y muchos de ustedes decían que esto no pasó. Sí sucedió y gracias a las políticas de este gobierno, estos terroristas foráneos fueron detenidos y ya no están operando en territorio estadounidense y debemos agradecérselo al presidente Trump.